Sí, muy buenos días hermanos, hermanas, también a los que nos están viendo por Zoom y también Facebook, ¿no? Y también aquí a algunos hermanos que nos están visitando presencialmente. Vamos a dar inicio al culto dominical, para ello vamos a cantar algunos himnos, por favor puedan acompañarnos. Vamos a cantar el himno 214, Pon tus ojos en Cristo. Sí, todos juntos por favor cantemos el himno 214, Pon tus ojos en Cristo. Sí, vamos a continuar cantando. Sí, vamos a cantar ahora el himno número 20, Cuán grande es Él. Por favor, también nos puedan seguir, ¿no? En la pantalla se va a estar viendo la letra, también de manera presencial aquí se está proyectando, ¿sí? Entonces vamos a cantar ahora el himno número 20, Cuán grande es Él. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mil, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande
recorrer los montes y los valles y ver las bellas flores al pasar, al escuchar el canto de las aves y el murmurar del claro manantial. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando recuerdo del amor divino que desde el cielo al Salvador envió, aquel Jesús que por salvarme vino y en una cruz sufrió por mí, murió. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando el Señor me llame a su presencia, al dulce hogar, al cielo de esplendor, le adoraré cantando la grandeza de su poder y su infinito amor. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Sí, vamos a cantar un último himno. Todos juntos, por favor, hermanos, cantemos. Luego de esto tendremos la oración, ¿no? Vamos a cantar el himno 183, Gracia Admirable. El himno 183, Gracia Admirable. Oh, gracia admirable, dulce es, que a mi pecador salvó. Perdido estaba yo, mas vine a sus pies, fui ciego, visión me dio. La gracia me enseñó a temer, del miedo libre fui. Cuán bella esa gracia fue en mi ser, la hora en que creí. Peligro, lucha y tentación, por fin los logré pasar. La gracia me libró de perdición y me llevará al hogar. Después de años mil de estar
Sí, hermanos, hasta aquí vamos a cantar. Ahora también tenemos el tiempo de la oración. Para ello vamos a invitar al hermano Peter Alberto, quien va a orar esta mañana por el culto dominical, ¿sí? Hermanos, buenos días. El pastor, buen día. Diáconos, buen día. Bueno, esta mañana vamos a agradecer para este culto a nuestro Señor. Pueden agachar su cabeza, por favor, inclinar. Dios Padre, en esta mañana queremos acercarnos a usted para agradecerte por un día más de vida, por todo lo bueno que haces en nuestras vidas en cada día, por este tiempo que tú nos das, de este culto que vamos a realizar, Padre, en su nombre. Gracias, Padre, por esa gracia que nos otorgas en este domingo. Aquí la célula 8 está presente haciendo para que puedan recibir ellos también su palabra, Padre. Vinieron ellos desde su hogar, pese a que estamos en una etapa de pandemia, Padre, pero esa pandemia es una gracia de usted, Padre, para que mucha gente también pueda recibir su evangelio, la palabra suya, para que puedan llegar a recibir la misericordia de la salvación, Padre. En esta mañana, Padre, queremos que usted haga lo posible para que mucha gente abra su corazón, muchas personas también conozcan su evangelio, Padre, mediante este culto que vamos a tener. Por eso queremos agradecerle a usted, Padre, ese tiempo que nos da, siempre pidiendo por la vida de cada uno de los miembros de la iglesia, por los pastores, diáconos, evangelistas, seminaristas, obreros, por todos ellos, Padre, usted guarde su vida en este tiempo. Por cada uno de los miembros de tu iglesia, Padre, guárdalos, cuídelos, Padre, y protéjalos. Padre Santo, en esta mañana entonces queremos orar así, encomendando a su gracia, Padre, pidiendo siempre en el nombre de su amado Hijo, a Jesucristo, Salvador. Amén. Sí, muchas gracias. Hemos podido orar todos juntos, ¿no? Ahora también tenemos el tiempo de testimonio, ¿no? Entonces, este tiempo también Dios nos permite no poder realizar, aunque por zonas, de manera presencial. Y hay algunos hermanos que nos están visitando acá, de la zona 8. Entonces, si algún hermano también de los que está presente acá quisiera un poco agradecer cómo Dios está ayudando en su vida, ¿no? Trabajando también por la salud que le permite, puede pasar también aquí al frente y poder dar su testimonio. Libremente puede pasar. ¿Alguien quisiera testificar? Bueno, a mí me tocó realmente, ¿no? Esta mañana he recibido la gracia del Señor y estoy muy agradecido. Mi familia, mi célula que está presente. Quiero también esta mañana que todos oremos por la familia de mi diácono, el guía de mi célula. Está un delicado, el diácono Wilmer, su familia, especialmente su suegra, ¿no? Entonces, esta mañana tal vez hubiera estado presente, pero Dios me dio la gracia a mí, ¿no? Realmente para mí es una gracia en esta mañana estar presente aquí y poder dar mi testimonio, ¿no? Además, pedir por la familia de mi diácono Wilmer. Cada una de las familias también de aquí están con esa aflicción, ¿no? Pero Dios está trabajando con cada uno de nosotros. Quería esta mañana que me acompañen en la lectura de Juan capítulo 3, versículo 3 también. La palabra dice: respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Esta palabra
a mí me nació, ¿no? Realmente llegó a mi corazón hace 2 años, ¿no? Antes de llegar aquí a la iglesia. Yo pertenecía a una iglesia, era el Ministerio de Evangelismo Cristo Vive. Entonces, ahí yo me congregaba hace 2 años, ¿no? Estuve yo 5 años ahí. Hacía las alabanzas, los domingos también. Me arrepentía, me culpaba por todo lo malo que hacía en mi vida, ¿no? Pero realmente no encontraba la palabra correcta o el nacimiento verdadero, ¿no? Porque yo pensé que había nacido, entonces, porque el Evangelio habla de eso, ¿no? Del nuevo nacimiento, pero no entendía. Con esa palabra de Juan 3:3, recién lo logré entender, ¿no? Leyendo todo el capítulo. Para entonces yo pensaba que con mis obras, saliendo a los domingos, los sábados salíamos con mi esposa a predicar el Evangelio en mi zona. A algunas zonas íbamos también. Entonces, llevando altavoces, predicábamos el Evangelio, pero a nuestra manera, a nuestro sentir. No nos guiábamos realmente, no entendíamos bien el Evangelio, ¿no? Entonces, eso era para nosotros, que íbamos a lograr al llegar a salvarnos del pecado. Para nosotros significaba eso. Hacíamos esa clase de ofrendas, con diezmos, más o menos. Pensábamos que con eso íbamos a alcanzar. Y es más, yo hace tiempo ofrecía, digamos, mi ofrenda a la iglesia, no, a la organización no gubernamental, SOS, Aldea SOS creo que es. Entonces, cada mes yo me hacía un aporte. Yo les decía, uy, qué bien, con esto voy a estar yo bien. Dios me recibe, pensaba así yo. Pero no era así, ¿no? No es por obras, dice la palabra, ¿no? Sino es nacer de nuevo en la palabra. O sea, lo que dice el Evangelio, respondiendo, dice, ¿no? El capítulo 3 mismo, el versículo 5, respondió Jesús, de cierto, te digo que el que no naciere de agua y de espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Esa es la respuesta que yo he encontrado. Dije, ¿por qué dice esta palabra? Sencillamente, la parte espiritual tenía que nacer de nuevo, no la física. Porque Nicodemo, cuando a Jesús le preguntó, ¿cómo voy a volver a entrar a la matriz de mi madre? Le dice, ¿no? Yo soy viejo en este capítulo. Pero él pregunta y le responde así Jesucristo, verdaderamente no es de nacer carnal, sino es el nacimiento espiritual. El nacimiento espiritual es la que nos acerca a Dios. Yo he podido entender eso. Y realmente he visto desde ese momento cómo el Evangelio entraba a mi corazón, cómo fluía por mi boca cuando hablaba del Evangelio. Porque antes tenía que necesariamente leer o tenía que repetir algo que tenía que memorizar. Pero cuando ya aprendí, cuando ya nací de nuevo, la voz de Dios, el Evangelio, cuando hablo con mis compañeros de trabajo, con los compañeros de mi institución, de una sola palabra llega a mi corazón y empieza a fluir el Evangelio, como agua fresca de manantial, ¿no? Cuando tienen aflicción, luego la gente empieza a escuchar, a oír el Evangelio, como eso, ¿no? Que les limpia su corazón. Entonces, yo dije, realmente, ahí nací realmente espiritualmente, ¿no? Porque mi espíritu es el que se manifiesta. Dios usa mi boca solamente como un instrumento para que fluya su palabra. Entonces, esta mañana, de igual forma, quería que muchas personas en este tiempo que estuvimos con el retiro espiritual que hemos tenido esta semana, yo sé que hemos recibido mucha gracia, ¿no? Porque Dios nos ha dado su palabra
alimentar nuestro espíritu, porque su palabra es lo que nos alimenta el espíritu, ¿no? Nuestro espíritu es tan débil que fácilmente a la carne cae, ¿no? Pero cuando está fortalecido con la palabra, no puede caer, no cae en tentación, más al contrario, es fruto, esa palabra de su boca fluye como agua, como les digo, como agua de manantial, fresca, sí. Y a tu alrededor mucha gente entiende y oye, ¿no? Realmente así esta mañana quería compartir con ustedes mi testimonio, ¿no? Realmente yo en esta iglesia he encontrado más que todo en el Evangelio, ¿no? Porque gracias a Dios estoy viviendo en su misericordia, porque Él, he podido entender de que Jesucristo un día pagó todos mis pecados que había cometido, todos esos pecados que en sí yo me culpaba, me decía que no iba a salir de todo lo que, en las dificultades que había tenido, y por las dificultades yo me había visto en muchos problemas, ¿no? En mi hogar, todo aquello, entonces todo eso fue borrado, fue quitado de mi corazón, ¿no? Y se lo llevó Jesucristo cuando murió en la cruz del Calvario, derramando su preciosa sangre, ¿no? Entonces, así he podido entender con eso. Entonces, yo he nacido nuevamente a la vida espiritual hace 2 años, y realmente yo quiero agradecer hoy día a Dios, ¿no? Porque Él tuvo una misericordia de tenerme guardado en una iglesia en primer lugar, y segundo, nacer en un tiempo, ¿no? Porque el tiempo de Dios es bien precioso. Realmente su tiempo es cuando Él te lo da. Por eso muchas veces cuando yo estoy conversando, predicando el Evangelio, les digo, espera en tiempo de Dios, porque a veces el humano, nosotros queremos rápido nomás las soluciones, las sanaciones, así, nos desesperamos. Ahora que estamos en un tiempo de pandemia, yo el año pasado he pasado también, ¿no?, esa etapa, me desesperaba, quería salir, quería comer la comida del hospital, para mí ya me aburría, ¿no? Entonces, era peor, yo solamente lo único que hacía era empeorar mi situación, pero cuando esperé en el tiempo de Dios, sí me sacó Él. Entonces he podido yo también experimentar eso, ¿no? Que el tiempo de Dios es perfecto. Me sacó en el tiempo perfecto, hizo las cosas perfectas, decidió, he podido recibir inclusive la guía del siervo, nuestro pastor, y así he podido reiniciar mi vida, ¿no? Porque yo lo veía muy desorganizado, pero gracias a Dios, ¿no?, a la misericordia que tuve, estoy ahora aquí frente a ustedes testificando, y quiero agradecer hoy día por esa gracia que me da. Amén, hermanos. Sí, ya hemos podido, ¿no?, escuchar el testimonio. Sí, es importante, ¿no?, porque podemos ver cómo Dios está trabajando también en la vida de cada hermano, ¿no? Y esta vez que nos están visitando también podemos escuchar. Ahora vamos a tener el tiempo de las presentaciones. Vamos a ver 2 presentaciones, y la primera presentación es del grupo Gracia, Nadie como tú. La segunda presentación es del Colegio Cesori, o Gracia Admirable. ¿Sí? Entonces vamos a ver las presentaciones, por favor, adelante. Nadie como tú, nadie más llena mi ser como tú. Por la eternidad podría buscar, mas no hay nadie como tú. Nadie como tú.
su refugio. Nadie como tú, nadie como tú, nadie más llena mi ser como tú. Por la eternidad podría buscar, mas no hay nadie como tú. Tu misericordia es como río, tus manos traen sanidad. Los niños hallan en ti su refugio. Nadie como tú, oh, nadie como tú. Nadie más llena mi ser como tú. Por la eternidad podría buscar, mas no hay nadie como tú. Nadie como tú. Nadie más llena mi ser como tú. Por la eternidad podría buscar, mas no hay nadie como tú. Por la eternidad podría buscar, mas no hay nadie como Oh, gracia admirable y dulces, que a mi pecador salvó. Perdido estaba yo, mas vine a sus pies, fui ciego, visión me dio. Después de años mil de estar allí, en luz como la del sol, podremos cantar por tiempo sin fin las glorias del
Sí, espero que les haya gustado las presentaciones y bueno, hay que orar, ¿no? Para que también realicen más presentaciones. Hay distintos grupos en distintos países que también están avanzando de esta manera. Bueno, hemos llegado al momento más importante y antes de pasar también a ese punto, quisiera que nos puedan ayudar aquellas personas que nos están visitando presencialmente, puedan poner en modo vibración o en silencio o apagar sus celulares para que no pueda interrumpir en el culto. Y también aquellos que se encuentran en el Zoom puedan activar sus cámaras también, por favor. Y de esa manera todos juntos también podamos escuchar la palabra. Vamos a invitar al pastor Andrés Lim, quien va a compartir esta mañana la palabra. Entonces, por favor, escuchemos atentos. Sí, buenos días hermanos y hermanas. Sí, Zona, ¿no? Diácono Wilber Río Zona, ¿cierto, no? Entonces, por su salud, ¿no? Su familia se quedó, pero los hermanos, sus miembros, esta mañana, y juntos, y podemos escuchar la palabra, ¿no? En el cultos. Ese tiempo, por coronavirus, todo el mundo rebrote, por el rebrote, ¿no? Otra vez. Como sentimos muchas dificultades, también miedos, pero también cada vez escuchando la palabra de Dios, ¿no? Nos da mucha esperanza. Cuando en nosotros no hay más esperanza, no hay más posibilidades, entonces ahí creo que la palabra más trabaja en nuestro corazón. De vez en cuando en la provincia nosotros viajamos, provincia aquí. Un día nosotros viajamos Zambora, ¿conoce Zambora? Parece no son bolivianos, parece, ¿sí? Yo soy coreano, pero cuando hablando un lugar, no conoce muchos. Entiendo, ¿sí? Muchos hermanos y necesita mantener sus vidas. Entonces creo que es poco difícil, ¿verdad? ¿No? Viajar y conocer diferentes lugares. Que la mayoría, en caso de África, nosotros enviamos misioneros temporales jóvenes, universitarios. Entonces él un año congela su carrera de la universidad, luego viajando un año servicio voluntariados. Entonces él llevando el evangelio, lleva a diferentes lugares de África, hasta último rincón, cada parte. Luego encontrando muchos que viven en, como dice, nativos, ¿no? Africanos que viven en su país, no conoce muchos, aunque ellos viven en su país, pero no conocen. Que la mayoría dedica sus vidas, no permite, no deja oportunidad de viajar, conocer. Rara vez cuando sacando mi tiempo, vacaciones, ahí decidiendo, ¿verdad? ¿No? Como decisiones grandes. Porque inversiones, dineros gastados, recién conocen. Pero por el Evangelio, por el Evangelio que Dios, donde necesita llevarnos, ahí conocimos muchos. Una vez viajamos a Zambora, departamento Beni, Trinidad, Zambora, ¿sí? No hay luz, nada en las noches. No hay luz, nada era nada, ¿sí? No se ve nada, Pero esta noche mirando al cielo, muchas estrellas, hermoso era, brillaba. Por las estrellas alumbraba, recién nosotros se daba cuenta, el camino es ese campo, caminamos. Igual en nuestra vida más tiene dificultades, creo que más brilla, ¿no? En nuestro corazón la palabra de Dios, más valora. Sí, ¿cierto, hermanos? Creo que ese tiempo, por esas situaciones, Dios también quiere salvar más personas, ahí quiere usar a nosotros. Primero esta mañana vamos a buscar, ¿no? El libro de Primero de Reyes capítulo 2. Primero de Reyes capítulo 2, de este versículo 10, voy a leer hasta 25. El libro de Antiguo Testamento, Primero de Reyes capítulo 2, desde versículo 10 hasta 25, voy a leer.
¿Ya encontraron? Sí, voy a leer. Y murió David con sus padres y fue sepultado en su ciudad. Los días que reinó David sobre Israel fueron 40 años. 7 años reinó en Hebrón y 33 años reinó en Jerusalén. Y se sentó Salomón en el trono de David, su padre, y su reino fue firme en gran manera. Entonces Adonías, hijo de Aquit, vino a Betsabé, madre de Salomón, y ella le dijo: ¿es tu venida de paz? Él le respondió: sí, de paz. Enseguida dijo: una palabra tengo que decirte. Y ella dijo: di. Él dijo: tú sabes que el reino era mío, y que todo Israel había puesto en mí su rostro, para que yo reinara. Mas el reino fue traspasado y vino a ser de mi hermano, porque por Jehová era suyo. Ahora yo te hago una petición, no me la niegues. Y ella le dijo: habla. Él entonces dijo: yo te ruego que hables al rey Salomón, porque él no te lo negará, y para que me dé Abisag sunamita por mujer. Y Betsabé dijo: bien, yo hablaré por ti al rey. Y vino Betsabé al rey Salomón para hablarle por Adonías. Y el rey se levantó a recibirla y se inclinó ante ella, y volvió a sentarse en su trono e hizo traer una silla para su madre, la cual se sentó a su diestra. Y ella dijo: una pequeña petición pretendo de ti, no me la niegues. Y el rey le dijo: pide, madre mía, que yo no te la negaré. Y ella dijo: dese Abisag sunamita por mujer a tu hermano Adonías. El rey Salomón respondió y dijo a su madre: ¿por qué pides a Abisag sunamita para Adonías? Demanda también para él el reino, porque él es mi hermano mayor, y ya tiene también al sacerdote Abiatar y a Joab, hijo de Sarbía. Y el rey Salomón juró por Jehová, diciendo: así me haga Dios y aún me añada, que contra su vida ha hablado Adonías estas palabras. Ahora pues vive Jehová, quien me ha confirmado y me ha puesto sobre el trono de David mi padre, y quien me ha hecho casa, como me había dicho que Adonías morirá hoy. Entonces el rey Salomón envió por mano de Benanía, hijo de Joiada, el cual arremetió contra él y murió. Hasta versículo 25 hemos leído. Entonces, y Adonías, hermano mayor de rey Salomón. Entonces, cuando estaba embellecido su padre rey David, entonces está esperando el día de la muerte del rey David. Entonces ahí, como anteriormente, ¿sí?, el rey David quería levantar siguiente rey de Israel, su hijo Salomón, hijo de Betsabé. Entonces, ahí estaba conversando, pero y su hijo mayor de Salomón, hoy en la mañana hemos leído, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Sí, no voy a preguntar mucho, ¿sí?, porque todo está puesto barbijo, ¿cierto? Alguien, protección de gafa también, ¿no? Entonces, Adonías, ¿cierto? Leyendo la Biblia, Adonías. Entonces, Adonías, y antes de levantar el rey Salomón, un día él pensando: soy mayor. Luego, él es muy inteligente. Él era también perfecto, era perfecto. No regañaba a sus padres, porque hace muy bien. ¿Usted también quiere vivir igual que ese Adonías? Nadie regaña, aquí lo está todos los días está. Tal vez no duerme, tal vez no hay tiempo para comer. Prepara, está. Ese tiempo por cuarentena también muchos eventos espirituales. Entonces preparando videos, filmadora, coloca, instala, luego transmisiones, computadoras. Hasta además
transmitiendo, ¿no? En vivo Aymara Quechua. Estamos buscando guaraní también, ¿no? Cuesta guaraní. ¿Sí? Entonces, tal vez usted conoce, algunos hermanos hablan muy bien guaraní. Me llame directo, por favor. ¿Sí? Estamos buscando. Nuestro anhelo es, ¿verdad?, llegar a ese el evangelio, todas las personas. Una vez está Rodrigo, que está en Sucre, iglesia Sucre, está visitando al régimen penitenciario, porque ya por esa situación nadie visita. Entonces, por trabajo del régimen penitenciario, nosotros abrimos, ¿no?, teología en la cárcel. Durante un año hicimos convenio con el gobierno, entonces casi todas cárceles, ¿no?, estamos entrando. Entonces, iglesias de Sucre va a estar Rodrigo. Visita el domingo, porque pidieron, domingo no hay nada, hacemos. Entonces ahí pidió y está dirigiendo, predicando la palabra en la iglesia, en Sucre, régimen penitenciario. Entonces los que están adentro de los recintos escuchando, cada domingo hacemos cultos. Venía primero 20, 25, 30, hasta 50. Más quiere ya escuchar, recibiendo la salvación. Entonces, evangelista Rodrigo me dijo, explicaba, ¿sí?, explicando cómo Dios se está trabajando. Luego ellos estaban muy contentos, luego escuchando atentamente, nadie duerme, dice. Tal vez en el culto los hermanos, sí, varias veces escuchando la palabra, duerme algunos, pero ahí dice, nadie duerme. Entonces, evangelista Rodrigo también con más fuerza predicando en el régimen penitenciario. Pero entre los recintos estaba, dice, los que no ve, tampoco escucha. Entonces, era como letra especial, ¿cierto?, ¿no? Tocando, ahí puede escucharle la palabra. Luego también, los que ve, pero no escucha. Entonces, por cuerpo tiene que hablar, ¿no? Ese idioma de cuerpo es, como dice. Señas, sí, por mano, ¿cierto? Entonces va a estar Rodrigo hablando, deseamos, necesitamos entre los hermanos también, alguien sabe, ¿no? Seña, entonces ahí ya predicando el evangelio, más gente puedan escuchar y recibir la salvación. Pero ¿por qué de repente hablamos de un régimen penitenciario, no? Disculpe, ¿no? Siempre se desvía, ¿cierto? También chequeando, hermano, está escuchando bien o no. También algunos hermanos también, ¿no? Aunque está abierto ojos, pero piensan otras cosas. ¿Qué estábamos hablando? Sí, Adonías, ¿cierto? Y Adonías estaba hablando, gracias, ¿sí? Está escuchando muy bien, sí, hermanos. Entonces los hermanos también desean como Adonías, y que sí, perfectos, haga bien. Justo hablamos los tabs, ¿cierto?, ¿no? Y preparando videos, transmisiones, también traducciones en Aymara Quechua. Estamos buscando también guaraní. Aquí en Bolivia más usa quechua, ¿cierto? Primer idioma es español, castellanos. Segundo idioma es Aymara. ¿Así? ¿Es cierto? ¿Tiene certeza? Investigando en internet, quechua más usa, aquí en Bolivia, quechua, más porcentaje. ¿Sí? Luego, tercero es Aymara. ¿Sí? Yo también quiero que sea Aymara segundo lugar, ¿cierto? ¿No? Tenemos orgullo aquí, somos de La Paz, ¿cierto? Alto. Pero ahí está, ¿sí? Más gente usa quechua, o sea, que en Bolivia, por eso estamos transmitiendo en vivos. Entonces, en el retiro del Año Nuevo también, los hermanos han escuchado en español, en castellanos. Pero tenemos Facebook, ¿cierto? Solo como nuestro propio canal Facebook, ¿sí? Visión Buenas Nuevas, interno, ¿no? Cultos, actividades internos. Entonces es muy privado,
propia canal de nosotros. Entonces, porque algunos eventos, tal vez poco privados, ¿cierto? Luego también por derecho de autor, ¿sí? Muy complicado. Entonces nosotros abrimos nuestro propio canal en Facebook. Aquí solicita y aprueba. Entonces ahí pueden escuchar desde hora piadosa y todos eventos, cultos de la iglesia, de la misión. Entonces en ese momento, tiempo, retiro del año nuevo, escuchando en castellanos la prédica de los pastores, también el pastor, el fundador, el pastor Ospa. Ahí transmitimos también en vivo, en misma hora, aymara y castellano, aymara, quechua. ¿Han escuchado? Los que hablan, ¿no? Aymara y quechua, creo que eso, ¿no? Escuchando y pueden escuchar. Entonces los staff cada vez en que trabaja duros, pero siempre no escucha, sí, buena palabra, siempre escucha eso, porque veo que errores, ¿no? Errores. Mejora, también reduce esos errores, pero ¿por qué ya exhortamos? Y porque está mejorando, ¿cierto? Porque, sí está mejorándose. Entonces, exhortando luego, hablando, que va a mejorar más, va a ser profesional. Cuando habla, ay, qué bien, bonito, guapo, está bien. Cuando escucha, estoy bien, ¿cierto? Estoy haciendo bien. Confía, luego se queda, mucho se queda. Entonces, y por el corazón de Dios, ¿no? Tal vez agradecemos, ¿cierto? Los staff que está preparando todos. Entonces, pero para que mejore, desarrolle más, nosotros también apoyamos y oramos por ellos. Entonces aquí su hijo Adonías, pensando entonces mi padre, el rey David, está esperando el día de las muertes, ahora ya viejos, ancianos. Entonces mirando los hermanos, mi persona ¿sí? Mejores. Mi persona también cuando levanta rey en Israel, yo puedo guiar, dirigir bien. Él pensaba, luego nació, entonces yo voy a hacer. Luego, y finalmente contra sus padres, luego juntando sus personas, luego y se levantaron entre ellos que sea rey de Israel. Pero esta mañana, ¿cierto? Nosotros hemos leído, ¿cierto? Capítulo 2. Antes de pasar capítulo 2, ahí leyendo capítulo 1 sale esa historia. Entonces ahí a través, como el profeta Natán, recibiendo su guía, su madre Besabet, y visitando al rey David, contando todo lo que está pasando. Adonías quiere ser el rey en Israel. Luego, rápidamente, y rey David levantó, ¿sí? Su hijo Salomón. Entonces todo el pueblo de Israel escuchando que ha levantado nuevo rey Salomón, sentándose trono de rey David. Entonces todo el pueblo de Israel estaban contentos, alegres. Pero ya Adonías también un lado estaba con sus personas, levantando rey en Israel, estaban comiendo fiestas. Pero más gran voz sonaba, ¿no? En el pueblo en Israel. ¿Y qué está pasando? Escuchando, rey David levantó. ¿Quién levantó? Salomón, ¿cierto? Entonces ahí tenía miedo, ¿cómo es? Contra. Entonces temblando miedo entró al templo de Dios, agarrando cuernos de altares. Porque la Biblia leyendo los que cometen pecado, ¿verdad? No contra. Entonces, ¿cómo hace? También entra al templo de Dios. Luego agarra, ¿no? Cuernos de altar, ¿cierto? ¿No? Entonces, ¿por qué ya agarra ese cuerno de altar? Porque Jeremías, ¿no? Nosotros leyendo los pecados de nosotros, ¿en dónde está escrito? En los cuernos de altar, ¿cierto? ¿Verdad? ¿No? Por eso agarrando cubre, tapar eran mis pecados. Tenía miedos. Por eso como Adonías también entrando, agarró cuerno, tapando. Quería tapar, cubrir su pecado, su maldad contra el rey. Entonces ahí vino pidiendo, rogando, por favor, sálveme, perdóneme. Ahí Salomón
ese día se ha levantado rey en Israel, entonces perdonó y envió a su casa. Ese capítulo 1, ¿cierto? Luego esta mañana hemos leído capítulo 2, leyendo ese Adonías y visita a la madre de Salomón, Betsabé, ¿no? Luego pidiendo, ¿a quién está pidiendo? Estaba pidiendo, ¿cierto? Una mujer, Abisag, tsunamita es, hermosa, bonita. Porque los siervos del rey David, antes de morir el rey David, está viejo. Entonces solo ya no puede estar bien, alguien necesita servir. Entonces los siervos del rey David pidieron, necesita para nuestro rey David una señorita bonita, ¿cierto? Para que sirva al lado de el rey David. Ahí eligió, se llama Abisag, ¿no? Una mujer, Abisag, tsunamita era. Luego, capítulo 1, leyendo última parte, el rey David y murió. Luego, Salomón tomando ese trono de su padre, como el rey en Israel. Luego, sí, llegó paz, era paz en Israel. Luego aquí apareció, ¿sí? Ese Adonías. Entonces nosotros leyendo capítulo 2 esta mañana quisiera compartir con los hermanos. No sé si cómo voy a explicar, ¿no? Sí, entonces escuchando esta mañana los hermanos también, las hermanas, también los que están escuchando en sus casas por internet, Facebook, YouTube también, Zoom, puedan llegar la gracia de Dios. Entonces nosotros muchas personas aquí, como hablamos, como staff, aparentemente ¿sí? Exhortando para que más desarrolle, avance, ¿cierto? Pero también pensando, mi persona es, si yo hablaría buena forma de hablar, yo rápido, pastor, reconoce, dice a nosotros, ¿cierto? Entonces rápido Dios descansa, se queda, dice que está bien, ¿cierto? ¿No? Estoy bien, tranquilo, ya no quiere ya desarrollar, ahí se queda. Pero nosotros continuamente necesita, ¿verdad? ¿No? Avanzar, que llegue el evangelio más personas. Pero le gusta escuchar esta palabra, exhortando, interviniendo. ¿Usted también le gusta? ¿Alguien exhorta o interviniendo en su vida? ¿No le gusta? Por eso la mayoría, ¿sí? Solo decide. La mayoría no le gusta. Sí, hablando, ya explicando, ya consultando, él va a hablar así, ya piensa, ¿cierto? Ay, pastor, así va a dirigir. Ay, pastor, así va a hablar. Mejor, ¿sí? Para que no suceda ese conflictos. Mejor solo decide, luego ya avanza. Yo también muchas veces pensando, también primeramente llega peso en mi corazón. ¿Sí? Para consultar tiene que ir, visitar con cara. Por teléfono, ¿cómo puedo consultar? También expresar mis situaciones. Pero sí o sí tiene que ir, visitar con cara. Entonces, primeramente llega en mi corazón pesos, cargas. Ay, para esto hasta, ¿sí? Ahí tiene que visitar. Ay, tengo que hablar, sí o sí, ya primero surge. Pero ya sí o sí necesita, llegando, luego expresando, abriendo mi corazón, pero siempre esperaba yo respuesta para mí. Pero ¿cómo ya me responde, pastor? ¿O cómo me también dirija? Mayormente, ¿no? Contrario que yo planeaba. No me gustaba, ¿sí? Para mí eso mejor era lo que yo pensé, yo planeé. Pero pastores en la iglesia cuando yo consulto, no, Andrés, dice hermano, sí, en ese caso así mejor, dice. Entonces ya choca, diferente. Ay, entonces, ¿por qué yo vine acá? Mejor era no venir, tampoco ya hablar. Ay, me da más peso ahora, me da más conflicto ¿por qué yo vine acá? ¿Por qué yo consulté? Ay, no sirve buen corazón, así llega. Desde otra oportunidad no visitaré,
no abriré mi corazón, no expresaré, no hablaré, no consultaré. Ya una vez, poco a poco, luego, poco a poco mi corazón ya se siente. Luego, de esa otra oportunidad, ¿qué hace? ¿Qué hace? Piensa mucho, ¿no? Voy a hablar, voy a visitar, pero mejor, si esta vez voy a decidir. Luego yo también muchas veces solo, decidiendo, yo arrancando y hace según mi plan, mi idea, mi manera. ¿Ustedes también? ¿Eso? ¿Pasan? ¿Pasan? Pero alguna vez está bien, pero generalmente cuando yo hice, aunque ya salió bien, pero mi corazón se quedaba, ¿sí? Incomodidades. No me daba paz, era paz, ¿sí? Desde ahí mucho más mejor era, ¿sí? El mismo están de acuerdo de la iglesia de siervos. Aún no me guía según mi manera, según mi plan, pero aunque doblando una vez, 2 veces hace, ve, más paz llegaba en mi corazón, más tranquilo es. Luego cuando sucede problemas, luego situaciones, más fácil era. Pastor, ¿sí? Escuchando su guía, eso pasó, no sé qué voy a hacer. Más fácil era acercarse de la iglesia de siervo, luego recibir. Segunda, otras guías. Hay más podía acercarse de siervo de la iglesia, conocer el corazón de siervo también de la iglesia. Entonces los staff también misma manera. Esa manera, ya guiando ellos, pueden ver, no pueden ver el corazón de la iglesia de Dios. Solo ver, lo que lo ve. Pastor siempre así dice. Sí, luego cuando ya aparece el pastor, ¿sí? Se congela él. Porque otra vez va a exhortar, tal vez, ¿no? Otra vez, pastor, así intervenir a nosotros. No va a hablar de buena manera, no va a exaltar a nosotros. Entonces, pero ya mirando, ¿sí? Conociendo el corazón de la iglesia, se va a tener paz, luego alegrías. Entonces muchos, porque no piensan, no ven, ¿verdad? ¿No? Hasta al fondo a nuestros corazones. Entonces más está acostumbrado a vivir, era que vivir, ver era la apariencia afuera, ¿sí? Actitud y forma de hablar afuera. Eso nomás, ya más las personas, gentes, conoce, ve. Por eso acostumbrado era. Por eso así vive la mayoría. Por eso en la iglesia también algunos hermanos trata bien, habla bien, ¿cierto? Entonces más se acerca de ellos. A ese hermano muy amigable, ¿cierto? Amables. Entonces los hermanos también le gusta, se acerca de esos hermanos. Quiere escuchar, quiere estar juntos. Pero algunos hermanos diferentes carácter no son iguales, ¿cierto? No es así, algunos apuntando, ¿cierto? Usted muy orgulloso, es carnal, también directo alguien habla. Entonces usted quiere acercarse de ese hermano, ya no quiere más, será, ¿sí? Alguien, ese hermano toca hoy día, domingo viene, entonces no voy a venir, dice. Por ese hermano ya no quiere, algunos. Porque muchos hermanos, aunque entendieron la salvación, después de recibir la salvación, pero han acostumbrado a vivir, era que vivir, solamente vivir, ¿sí? Como físicamente mirando afuera, que no está desarrollado conocer al fondo el corazón de Dios, el corazón de la iglesia. Entonces en esa manera mirando todo ve lo que se siente decidir ya vivir la mayoría, esa manera. Entonces ayer también nosotros compartimos con los jóvenes, culto de jóvenes. Entonces hablamos poco sobre, hay un dicho en Corea, ese coreano no sé ustedes van a entender, no van a entender. Aunque por academia de coreano nosotros damos clases. Entonces yo, mi esposa hablando, queremos enseñar coreanos, especialmente los seminaristas. Que muchos pastores, ministros son coreanos, ¿cierto? Entonces queremos enseñar, que entienda, si Dios trabaja enviando hasta Corea, ¿cierto? Corea.
Entonces hay que aprenda, entonces mucho más mejor. Corea también prefiere que los que conocen coreanos. Entonces ahí más rápido puede aprender, servir el evangelio. Entonces hay una palabra, es Min Bangmyeong, hablamos ayer con los jóvenes. Min Bangmyeong, creo que primera vez está escuchando la mayoría. ¿Sabe qué quiere decir Min Bangmyeong? La mujer hermosa, su vida muy corta. Sí, entonces, sí, entonces ayer también hablamos, no se preocupe ustedes, sí, sí, porque ya la mujer bella, hermosa, va a vivir muy corto, la vida muy corta. Entonces tiene esa palabra, se llama Min Bangmyeong. Entonces un día pastor nos explicaba. Entonces, ¿por qué esa palabra, cierto? Porque usaba en Corea esa palabra, también reconocido. Tiene razón. Entonces, esta mañana, ¿quién es hermana bella? Es la mujer hermosa. Porque la vida muy corta, dice. No se preocupe ustedes, ¿no? Nadie va a morir rápido. Sí, usted. No se preocupe, sí, hermana. Sí. Va a vivir largamente, no se preocupe, sí, hermanas. Sí, entonces hay esa palabra, ¿sí? Entonces pastor explicando, tenía razón, era. Y porque cuando los varones mirando a las mujeres, entonces busca, ¿sí? Le gusta la mujer bella, hermosa, ¿cierto? Entonces los varones ahí cuando encuentra, le gusta la mujer hermosa, bella, intenta, ¿cierto? Quiere estar juntos, luego convencer, ¿cierto? Quiere casarse, quiere vivir juntos, luego intenta, ¿sí? Pero la mujer bella es normalmente, aunque no todo sea así, pero las hermanas, las mujeres hermosas, vive un hombre. ¿Qué tipo de hombre vive la mayoría? Imagínense, hermanos. Porque los muchos varones ya intentan una mujer bonita, ¿cierto? No es un hombre, dos, alguien 10. Muchos varones intentan. Intentando un varón que echa todo el corazón. Para ella no. Todo el día piensa para esa mujer. Luego, trabajando, todo regala. Anillos, luego comida rica, comida restaurante. Luego cine center, llevando película, comida, sí, todo el día piensa para ella. Entonces la mujer hermosa y bella piensa entre 10 varones o más varones, así calcula, ¿cierto? Sí, calculando, ¿quién es mejor para mí? Ya sí o sí va a calcular, ¿cierto, hermanas? ¿Quién es mejor para mí? Para casarme. Entonces, golpeando calculadora, ¿quién es mejor? Número 1, número 2, número 3, 4, ya ve. Finalmente la mujer hermosa elige. ¿A qué hombre elige? Guapos, altos, luego inteligentes o ricos. ¿Quién elige? Aquí creo que sabe más, hermanas. ¿A quién elige ustedes? ¿A quién elige? Alguien dice que tiene mucha plata, tal vez. Alguien muy guapos, alguien muy suave, amable, ¿cierto? Pero ya normalmente una mujer bella elige ese hombre. ¿Qué hombre? Que no piensa otras cosas, solo enfoca todo para ellas. ¿Sí? Entonces mirando otros varones, no todo el día espera ante la puerta de mi casa. Pero ese hombre todo el día espera. Entonces considera a la mujer, ese hombre me ama más. ¿Cierto, no? Ya uno es 1 hora espera, se va. Pero él 24 horas, ahora ya su frazada duerme ahí. Entonces la mujer emociona, ¿cómo así me puede amar, cierto? Casándome con ese hombre, todo el día me va a amar, así piensa. ¿Cierto, hermanas? Luego la mujer más echa el corazón, ese hombre elige.
que piensa calculando, luego se casa. Pero el pastor decía por eso la mujer hermosa, bella sufres, su vida sufres. Porque según esa mentalidad que tiene varón, no piensa otro, solo enfoca, quiere conquistar, cumplir sus deseos. No piensa otros. Mi madre no importa, mi padre no importa. Aunque mi padre si no quiere que me case con esa mujer, no importa. Mi padre, mi madre, mi futuro, no importa. Solo quiere convencer. Entonces la mayoría de las mujeres bellas se casan, ese tipo de hombre, como tipo pandilleros, mafiosos. Porque ellos no importa, ¿cierto? Lo que desea, ellos ya. Por eso sufre, dice, las mujeres bellas. Luego, por eso, mucho sufrimiento, dolores en su vida muy corta. ¿Entiende, no? Ya tiene razón, hermanos. No quiere, dice, alguien no quiere aceptar. Sí, entonces hay ese dicho en Corea. Entre los coreanos, es en verdad, ¿no? Mirando, tiene razón. Ya, ¿qué quiere decir mirando nosotros? La mayoría hemos acostumbrado a vivir de esa manera, ver lo que ve, se siente. Pero adentro, sí puede ver adentro en nuestros corazones qué está pensando, qué está planeando. Luego, según ese plan más adelante, si un mes, 6 meses, 1 año más adelante, ¿qué va a pasar? Sí puede ver en nuestras vidas. Esta persona va a llevar otra vida diferente, muy felices. Pero igual que esa palabra hablamos, la mujer bella, ¿cierto, no? Sí, solo mira, ese hombre más hecha para mí, ese hombre más hecha, parece que me ama mucho. Pero viviendo juntos, pasando poco tiempo, ve otra mujer, entonces más bonita, hecha todo no importa, anterior, mi vida, sufres bastantes. Igual, misma manera, cuando nosotros hacemos ejercicio, ¿no? Ejercicios. Entonces, cuando corriendo, ¿cierto? Entonces, corriendo todos los días desarrolla, ¿en qué parte? Nuestra pierna, ¿cierto? Desarrolla músculos. Porque ella hace ejercicios. Usando ahí, automáticamente desarrolla, musculoso. Luego más puede correr más fuertes. Pero corriendo todos los días es fácil. No es fácil, ¿cierto? No, le dueles. Entonces ahí hay los seminaristas, también los ministros. Necesita aprender auto. ¿Usted le gusta aprender auto? ¿Manejar auto? ¿No le gusta? Entonces, pensando en la iglesia ahora, actualmente 9 iglesias tenemos. Visión Buenas Nuevas en Bolivia, 9 iglesias. Entonces, en el año desde 1989 años, ahí entró el Evangelio, empezamos la misión aquí, más de 20 años. Pero ahora apenas 9 iglesias, aquí La Paz, luego Caranavi, Chulumaní, luego Cochabamba, Sucre, Santa Cruz Centro, Santa Cruz Palma Verde, luego Montero. ¿Dónde hay más una iglesia más? Ribera Alta, ¿cierto? Son 9 iglesias. Entonces falta, ¿cierto? Ahora. Entonces prontos, también Potosí, Oruro, Suraní, ¿sí? Los domingos estamos enviando diferentes lugares. Entonces los ministros Dios va a enviar, luego va a predicar el evangelio. Entonces cuando sabe manejar auto más fácil, ¿cierto? Visitar todo lado. Sin auto ya visitaría ya diferentes lugares, casas, fácil o difícil. Difíciles. Aquí una vez yo me salí a repartir volantes. Apenas caminando, mucha subida aquí, ¿verdad, no? Cada vez subiendo se cansa. Si una vez caminando me cansé, no podía también y no podía respirar bien. Entonces ahí manejando auto más fácil. Hablamos los seminaristas, ministros, aprende, saca licencia de conducir, pero saca o no saca,
¿Saca o no saca? No saca, ¿por qué no saca? Soy seminarista. ¿Qué necesita auto? Yo soy seminarista. ¿Sí? Aquí pastor cuando viaja H1 junto me lleva. Yo atrás, tranquilo es. Pastor maneja, yo atrás. Sí, más cómodo, dice. Luego tiempo de comer, compra comida, todos. Mejor, dice. Soy seminarista. No es necesario sacar licencia, mejor. Así me lleva a iglesia, a algún evento, todo me lleva. ¿Por qué yo manejo? ¿Por qué yo saco licencia? Y luego más se enfoca, era, más piensa. ¿Qué piensa? Ahora, ¿cierto? Ahora era. Soy seminarista, no manejo, no pastoreo la iglesia, tampoco miembro muchos. ¿Cuándo va a comprar un auto? ¿Un auto vale $100, $200? Ay, ¿cuánto voy a conseguir ese dinero? Tarda, difícil, piensa ellos. Mejor es así, ¿no? Pero cada vez mirando hablamos, maneja, ¿ya sacó licencia? No, pastor, dice. ¿Ya sacó licencia? No, pastor, dice. Ni siquiera compró el libro de conducir. Ni siquiera estudia. Tampoco piensa. Por eso exhorto, regaño mucho, malo es, porque no escucha, porque no recibe, porque pensamos, ¿qué pensamos? Dios va a fundar iglesias, Dios va a enviar, va a usar. Entonces cada casa, cada lugar es visitando mejor, manejar autos. Por el evangelio Dios va a dar sí o sí auto, sí o sí va a dar, ¿sí? Pensamos, pero los seminaristas, algunos ministros, no ve esto. No ve, solo ahora, no sé, cuando yo tengo 50 años recién, o cuando tengo 60 años recién, 60 años necesitará licencia como un viejo, entonces finalmente ya no saca nada. Pero los que sí ve ese no, más adentro, más adelante, Dios quiere, Dios sí o sí va a usar trabajar. Entonces ya habla con esa fe, con ese corazón de Dios, saca licencia, ya estudia, ya prepara estos. Pero Dios, ¿cuándo Dios me va a trabajar? Dice, soy seminarista. Luego ahí se queda, ya diferente, ¿cierto, hermanos? Igual, pero ya viviendo de esa manera, ¿sí? Y nosotros viviendo por el corazón, recibiendo el corazón de Dios, conociendo, aún no me parece bien, pero a ese pastor, a iglesias más sabios que yo, ellos mira una vista más larga antes de que yo, entonces aunque en ese momento no puedo entender, pero negando aprenderé, recibiré, aceptaré, intentaré, ya una vez, 2 veces, luego ya varias veces, hace ejercicio, desarrolla, como nuestra pierna corriendo, ya en el principio le duele mucho. Una vez con mi esposa, junto con los jóvenes, salimos, fútbol, partido era. Entonces, corriendo, ¿no? Y jugamos. Esa noche no podía dormir. ¡Ay, mi pierna! ¡Ah, mi columna! Más peor mi esposa es. Mi amor, me duele todo el cuerpo, parece COVID. No hay COVID. ¿Sí? Todo el día nosotros jugamos. Porque años, durante un año estábamos en la casa nomás por cuarentena. Comer, dormir. Pero ahí, mucho tiempo después jugamos, usamos, ¿sí? Corrimos. Todo el cuerpo le dolía. Entonces cuando le duele, ya debe hacer más correr, ¿cierto? Tiene que moverse poco a poco. Así nuestro cuerpo ya desarrollas. Igual, hermanos, muchos han como acostumbrado vivir. ¿Qué vivir? Solamente lo que ve, ¿sí? Físicamente. Como la mujer mirando un hermano, un hombre guapo, mira a su carácter cómo es, a su actitud cómo es, a el pobre no tiene, a su futuro no tiene esperanza, no es nada ese hombre, miserable, no voy a casarme. También mirándose el varón,
Ah, esa hermana bonita es. Con esa hermana me casaría, mi vida será feliz. Luego ya en sus sueños, encima de nube caminando, volando tal vez. Muchos solamente mira, ¿sí? Luego ve eso. Pero hermanos, aprendiendo, eso es vivir por el corazón de Dios, por el corazón era. Sí, para vivir por el corazón, ¿no? Necesita conocer primero saber era conocer. Pero ¿en qué manera puede saber conocer, cierto, no? Primero mi persona era, debe pensar, vivir, mi persona abierta es mi corazón. Aún yo pienso, aún yo planeo esa manera, pero expresando mi corazón, mis planes, mis maneras. Luego escuchar de otro era, tal vez me exhorta, tal vez me interviene, tal vez me habla, no tan buen plan esto, va a fracasar, no sirve, tal vez se siente mal, pero sí o sí necesita, como hablamos, ejercicio era. Desde el principio no es bien, no es fácil todo, le duele cuerpos, pero sigue ya corriendo, haciendo ejercicio, ya desarrolla esa parte, mis piernas, mis músculos, luego más fuerte puede correr, hacer. Igual nuestra vida de creencia también, hermanos iguales, necesita esa manera de desarrollar, pero muchos tienen miedo, pesos, ¿sí? También no quiere, ¿cierto? Más lleva una vida más cómoda, eso quiere. Por eso se queda. Aunque años estando en la iglesia, años escuchando la palabra, se queda espiritualmente. Porque cuando llega algunas dificultades, no puedo, difícil, es imposible. Luego retroceder más fácil, la mayoría es. Aún no veo posibilidad. No tengo capacidad. Pero un hermano, una persona que han llevado ejercicio, desarrollando sus vidas, desechando, negando, luego ya aceptando, viviendo, ellos más fácil era. Esta vez también igual que antes. No veo posibilidad o difícil, no puede lograr, pero a mi manera voy a desechar. Porque Dios es más sabio. La iglesia es más adelantas. El evangelio es poderoso. Ahí tienes sabiduría. Ahí está la vida. Entonces negaré. Luego acepta. Luego ya una vez, 2 veces llevando esa vida, ya esta persona ya diferente. Muy diferente. Si ahí vamos a buscar una parte, hermanos. Proverbios capítulo. El libro de Proverbios capítulo 14. El libro de Proverbios capítulo 14, el versículo 12, ¿tiene el versículo 12? Ya, 12 voy a leer, hermanos. Hay camino que al hombre le parece derechos, pero su fin es camino de ya muerto. Ya hay camino, nosotros mirando, me parece ese camino derecho era. Me va a llevar, ¿sí? Me va a llevar felicidades, alegrías. Muchos jóvenes también planean, piensan, ellos, yo trabajo, yo estudio bien, echando todo el corazón. Luego ellos ya vivirán según su plan, según sus ideas, maneras. Aunque ya no todos, algunos, ¿verdad? Prospera, gana bien según sus planes, pero no todos. Luego después de llegar, que lo que ya deseaba, ganando bien, profesionales, luego le conoce a la gente, entonces su vida también será felices, hermanos, no esa era. Entonces todos los autoridades, todos los como profesionalidades,
doctores, médicos, debe vivir sin sufrimientos, ¿verdad? Porque ellos ya llegaron a un cierto nivel altos. Pero todos se sienten felices, hermanos. Hoy en la mañana hay profesionalidades. Se sienten felices llegando a ese lugar. Aquí el hombre dice, parece ese camino que nosotros decidimos, planeamos, derechos, rectos. Me va a llevar, ¿sí? Prosperado. Me va a llevar alegría, paz, también felicidades. Pero, ¿qué dice última parte? Pero su fin es camino de muerte. Lamentablemente, cuando nosotros pensábamos, planeamos y decidimos, pero lamentablemente no podemos ver en ese momento el resultado. Tiene que ir, un tiempo, tiene que pasar, sí o sí, ahí ver resultados. Si por eso nosotros no podemos ver más adelante. Hay semillas. Cuando semilla de manzana ya siembra en la tierra, pasando el tiempo ya brota. ¿Qué brota, hermanos? ¿Qué brota? ¿Sí? Brota, ¿cierto? ¿No? Brotando, dando hojas, ¿sí? Luego ramas, luego crece, creciendo ya florece. Luego pasando años recién da, ¿qué da? Frutos. Pero en el principio, ya después de sembrar la semilla, ya creciendo, en ese momento no da frutos, no ve resultados. Por eso no sabemos qué será ese árbol, qué árbol será. Aunque los árboles en el principio son iguales, no puede distinguir. Pero ya la semilla ya siembra, ya brota, sí o sí va a crecer, luego floreciendo va a dar frutos. Recién se da cuenta, dando fruto de manzana ese árbol de manzana era manzana. Luego también mirando fruto de diferentes frutos, recién se da cuenta. Igual, hermanos, si nosotros también ahora lo que estamos planeando en nuestra vida, en nuestro corazón, a ese plan es ahora mismo dando frutos, resultados. Ahora ya podemos ver, ¿cierto? Está mal, entonces eliminando, modificando, ya podemos llevar nuevas vidas. Pero igual que como árboles, tiene que pasar mucho tiempo, recién da frutos. Por eso nosotros también lo que estamos pensando, planeando, no podemos ver resultados. Por eso aquí me parece bien ese camino. Luego toma, decide, pero su fin es la muerte, sufre, ya fracaso es. Vamos a ver, ¿no? Efesios capítulo 2. Perdón, antes de ver Isaías capítulo 59. El libro de Isaías capítulo 59, el versículo 5 voy a leer. Incuban huevos de áspides y tejen tela de arañas. El que comiere de sus huevos morirá, y si los apretaren, saldrán ya víboras. Ya aparentemente mirando a incuban, dice, ¿no? Huevos, huevos. Entonces no hay mucha diferencia, huevos de pollos, huevo de pájaros, huevo de ya víboras. Mientras incubando no se nota, ¿cierto, hermanos? No puede distinguir. ¿Usted le gusta el huevo? Aquí mucho compra huevos, ¿sí? ¿Le gusta a usted también huevo? Cocinando, rico. Pero aquí incuban ese huevo de ya víboras. Aprietan, ¿qué va a salir de allí? Ya víboras. Pero antes que salga solamente mirando la apariencia es
huevos. Se ve bonito, era. Ahí va a dar la vida, esperando, pero mirando finalmente aprieten, ¿qué sale? Ya víboras sale, víboras. Igual en nuestra vida, hermanos, como nosotros pensamos, planeamos muchas cosas, creo que me va a llevar felices, alegría, ese plan, ¿cierto? Pero más importante, hermanos, saber bien, me va a llevar, ¿verdad? ¿No? Según ese plan, la felicidad o la alegría, y fracaso, era fracasos. Efesios capítulo 2, vamos a ver. De ese versículo 2 voy a leer. Efesios capítulo 2, versículo 2 voy a leer. En los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Ya 3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otros tiempos, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás eran. Y leyendo, ¿no?, Efesios capítulo 2, aquí, si ahora opera en los hijos de desobediencia. Era. Entonces ellos, ¿cómo opera? Guía, ¿sí?, a todas las personas, Entonces él pusiendo, dice, corriente del mundo, el corrientes. Entonces de vez en cuando nosotros yendo al río, en el río tiene el corriente. Era. Entonces ese corriente todo lleva pelo velocidad del agua, llevando todos. Cuando entra en el río según ese corriente, todo ya lleva, ¿sí?, según ese corriente. Mientras nosotros viviendo este mundo igual era, si puso, ese Satanás, puso. Si vivimos este mundo, todos ya vivimos con ese corriente. Algunos desean estudiar, prosperar, ya ganar, vivir ya felizmente. Pero todo lo que ya pone ya deseos de la carne, nuestro pensamiento. ¿De quién dice la Biblia, hermanos? ¿De quién? Sí, espíritu de inmundos, Satanás hablando, para destruir, ¿sí? Ya Génesis, una parte podemos ver, ¿no? Génesis, capítulo 9. Génesis capítulo 9. El versículo 20. Génesis capítulo 9, 20 voy a leer. Después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña y bebió del vino y se embriagó. Estaba descubierto en medio de sus tiendas. Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus 2 hermanos que estaban afuera. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros, y andando hacia atrás, cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros, y así no vieron la desnudez de su padre. 24. Y despertó Noé de su embriaguez, y supo lo que le había hecho su hijo más joven, y dijo: maldito sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos. Ya después de ser salvos, la familia de Noé, ¿cierto?, sus familias recibieron la salvación del diluvio. Después de recibir la salvación, estaban bien ellos, agradeciendo a Dios,
mirando el diluvio que llevaron y murieron, ellos agradecían mucho, gracias a Dios. Nosotros también deberíamos estar en el diluvio, gritando, sufriendo, debe ser muertos. Gracias a Dios nos salvó, gracias. Lleno de agradecimientos. Dios es mi Dios verdadero. Dios es poderoso. ¿Cómo nos ha salvado? Nos ha salvado, ¿no? Luego, en este diluvio, luego pasando el tiempo, ellos sembrando, luego su padre Noé tomando, cosechando y tomó, dice, del vino es. Ahí se quedó en la tienda, en la casa, como desnudes. Entonces su hijo Cam entró, vio, dice según la Biblia, ¿cierto? Vio, luego salió, luego y contó a 2 hermanos. Entonces Sem y Jafet, 2 hermanos, escucharon de su hijo, su hermano Cam, y también entraron a la tienda de su padre que estaba desnudes. Pero ¿cómo entraron 2 hermanos Sem y Jafet, diferente que Cam, ¿cierto? Le dando espalda, por espalda entraron, su rostro girando, no mirando, ¿cierto? Su rostro afuera. Luego por ropa ya cubiertos. Luego su padre se despertó. Después de despertar su padre dijo, si Cam, hacía suyo Cam y habló. Si maldijo, ¿cierto? Cam, malditos, hijos malditos, que quiero que sea siervo de siervos los hermanos, dice. Después de recibir la salvación, hermanos, como igual que aquí la familia de Noé, muchos hermanos dicen, soy salvos, yo ya recibieron la salvación, entiendo, Dios va a trabajar en mi vida, Dios sí o sí va a bendecir, Dios sí o sí va a bendecir, hermanos, va a ayudar, pero también Satanás trabaja en nuestras vidas, hermanos. Satanás también busca ocasiones para destruir. Aunque usted está en la iglesia, usted leyendo la Biblia, usted sirviendo el Evangelio, entonces ya tranquilo es, hermanos, Satanás no va a engañar, no va a destruir. Lo mismo, Satanás también, Dios también siempre estando con nosotros, guiándonos, dando su gracia. Satanás también todos los días busca ocasiones, luego ya destruir. Aquí la familia de Noé, todos son salvos del diluvio. Pero pasando el tiempo, ¿qué pasó? ¿Sí? Mirando a su hijo, Cam, a su padre desnudes. Luego hablaba a sus 2 hermanos. ¿Qué hablaron? ¿Qué habló? ¿Qué habló? Lo que vio, ¿cierto, no? No va a mentir, lo que vio era real, tiene razón. Él aceptó, luego eso ya contó a 2 hermanos. Pero 2 hermanos, escuchando ellos, no quisieron ver. Aún mi hermano Cam nos contó, mis padres están desnudes, no es bueno, ¿cierto? Entonces ellos no quisieron ver, entraron, luego cubiertos. A través de versículo, Dios no quiere hablar, hermanos. Muy importante, hermanos, después de recibir la salvación, recibir la guía del Espíritu Santo, hermanos. Recibiendo la guía del Espíritu Santo, Dios va a trabajar, bendecir, sí o sí. Pero ahí también Cam era, aún salvos del diluvio, Cam también estaba agradeciendo a Dios, estaba sirviendo, echando su corazón. Pero un día recibiendo, ¿qué recibiendo? La guía de espíritu inmundo, Satanás, Porque lo que vio tiene razón, real era real, ¿cierto, hermanos? Pero eso ya aceptó. Aunque son 3 hijos, Sem, Cam y Jafet, pero Cam, lo que vio, eso ya aceptó. Lo que se siente, luego confiando, eso ya explicaba. Pero 2 hermanos Sem y Jafet diferentes. Aún escuchó, es real, ¿cierto?, a través de su hermano Cam, pero ellos negaron, rechazaron. Porque ellos sabían, ¿qué sabían? Mis planes, mis pensamientos, no de Dios era, sino de Satanás era Satanás.
Todo lo que nosotros pensamos, deseamos de nosotros, ese Satanás engaña. Como Efesios capítulo 2 hemos leído, a través del deseo de las carnes, ¿sí? También pensamiento de las carnes, la voluntad de nuestras carnes, ahí guiando, engañando, ya destruye a nuestras vidas. Entonces, a través de qué guía recibe ya el resultado muy diferentes. Noé despertó. Después de despertar, dijo Cam, su hijo maldito, era malditos. Pero Cam, ¿qué hizo de verdad? Solo lo que vio, ¿cierto? Confiando de mí mismo, lo que yo me siento. Mucha gente es igual. Después de recibir la salvación, hermanos, en vez de recibir la guía de Espíritu Santos, verá, yo viviendo de esa manera, mi plan es muy bueno, me va a llevar más felices, pero no ve su resultado porque tiene que pasar tiempos, ¿sí? Pero muy importante, esa mañana nosotros hemos leído a través de Adonías. Adonías recibió, ¿sí?, la gracia, rey Salomón, perdonó. El contra era rey Salomón, pero ahí recibió las gracias, perdonó y regresó a su casa con paz, tranquilamente. Ay, gracias rey Salomón, gracias a Dios me ha dado, ¿sí? Ese perdón tenía que morir. Pasando el tiempo, otra vez su vida tranquilo era otra vez, porque él es príncipe, vive en el palacio, vive bien. Entonces todo tranquilo otra vez, olvidando todo lo que ha pasado. Nuevamente él pensaba, surgía, planeaba. ¿Qué planeaba? Ay, ese trono de rey en Israel mío era mío. Oh, mirando Salomón, mi persona, soy más mayor, inteligente, yo también puedo reinar bien. Ay, ¿por qué yo perdí esa oportunidad de reinar? Luego pensando, planeando. ¿En qué manera otra vez yo puedo ser? ¿Sí? Puedo sentarme en ese trono de rey en Israel. Pensando, luego visitó. ¿A quién visitó? A la madre de Salomón era. Que si pediría a Salomón va a saber, ¿cierto? Mejor a su madre Besabet. Su madre pide a Salomón no va a negar su madre propia. Entonces ahí visitó a su madre de Salomón, Besabet, luego pidió sí, ese país, ese reino era mía. Yo tenía que ser rey, ¿sabe la reina Besabet? Pero Dios ha dado su hijo, Salomón. Está bien, yo también reconozco. Pero yo tengo una petición pequeña, dices. Por favor, ¿sí? Yo quiero casarme, vivir con esa mujer. Está pidiendo. ¿A quién está pidiendo? Abisag, tsunamita es. Entonces, su madre Besabé, escuchando a ese Adonías, antes quería ser el rey, ¿no? Luego quería matar a nosotros. Pero ahora él, ¿qué está pidiendo? Solamente una mujercita nomás pidiendo. Ay, muy carnal parece. Ay, hombre, todos son iguales, dice, tal vez puede pensar. Entonces ese Adonías no más desea matar a nosotros, ¿no? Quiere ser rey. Entonces la madre Besabé mirando, escuchando, eso es pequeñas peticiones. Voy a hablar a mi hijo Salomón que dé esa mujer, tsunamita. Luego visitó al rey Salomón, pidió, Salomón, tengo una petición pequeña. Conoce a Adonías, hermano mayor. Él necesita una mujer, casarse. Entonces puede dar esa mujer a Abisag tsunamita que estaba sirviendo a tu padre rey David. Al escuchar, Salomón podía ver el corazón de Adonías. Adonías simplemente pidiendo una mujer, Abisag, hermosa, bonita, para vivir, casarse. Entonces, aunque la madre Besabé no podía ver su corazón profundamente, pero Salomón escuchando,
podía ver el corazón de Adonías. Adonías, ¿qué está planeando? Estaba planeando, ¿cierto? Esa mujer servía un tiempo al rey David. Sabe todo de palacio, era palacios. Donde hay camino, donde todo ya sabe. Abisag era cerca del rey David, estaba sirviendo. Sabe todos. Adonías es príncipe. Entonces, ¿por qué pidiendo esa mujer Abisag, no? Sunamitas. Según su nivel, según su cargo, puede casarse, ¿sí? Lindas mujeres, señoritas, lo que desea, ¿cierto? Pero ¿por qué justo sirviendo al rey David? Abisag sunamitas. Porque en su corazón todavía, ¿no? No desechando su deseo, sigue planeando, quiere ser. ¿Qué quiere ser, hermanos? Rey era rey. Salomón, y podía ver. Luego a su madre pide, madre, ese Adonías, mi hermano mayor, ¿por qué solamente pide a Abisag, sunamita? Pide hasta mi reino también. Entonces, y a Salomón, conociendo, no podía dejar. Dejando ese Adonías, sí o sí va a hacer otra vez, ¿sí? Contra, va a perjudicar. Ese mismo día mató, era enviando y mató, cortó su cabeza. Ya, hermanos, ese Adonías recibió el perdón del pecado, recibiendo la gracia del rey Salomón, viviendo tranquilamente con paz, ¿cierto, hermanos? En el palacio era príncipe, teniendo todas las cosas. Pero un día él pensaba, planeaba, agarró un pensamiento. ¿Qué pensamiento? ¿Por qué Salomón ya reina? Yo también, no me falta nada. Yo también soy príncipe, hijo mayor, inteligente, yo también puedo hacer. Anterior vez yo fracasé, no preparé bien, pero esta vez voy a preparar bien. Según ese pensamiento que no dejó, según su deseo, él no sabía que iba a morir, iba a ser cortado su cabeza. Ahí, sí, hermanos, esta mañana, sí, nosotros también hemos escuchado. Nosotros ver era ver, sí, vivir según nuestros propios planes, deseos, pensamientos. Aparentemente eso me va a guiar, lindo, bonito, como Adonías. Él pensaba, yo sentándome en el trono del rey Salomón, ¿qué vida esperará? Riquezas, poderes, dirigiendo ese país, todo poder. Pero después no sabía que iba a ser cortado su cabeza. Hermanos, esa mañana, si nosotros, muy importante recibir la guía de Espíritu ya Santo es, desechando de nosotros, aparentemente, aunque buenos, tiene razón, pero dejándose. Luego nosotros recibiendo la guía de Dios, la guía de Espíritu Santo. En el principio no me parece bien, ¿cierto, hermanos? Pero eso aprendiendo, dejando, luego recibiendo la guía, viviendo por la fe, Dios en nuestra vida sí o sí va a trabajar. Esta mañana hasta aquí nosotros compartimos, terminamos. Sí, orando, terminamos. Dios Padre, esta mañana escuchando la palabra, después de ser salvo la familia de Noé, luego sí, y sembrando las semillas, laborando a la tierra, cosechando, Noé tomando el vino y se quedó en la tienda desnudes. Ahí entró Cam, padre de Canaán. Lo que vio, mirando, mi padre qué vergüenza es. ¿Cómo así puede vivir? Qué vergüenza es. Luego, avisando a dos hermanos, Semíafet. Semíafet, aunque ya cambió, habló realmente a nosotros. Pero nosotros, nuestros pensamientos, nuestros y maneras,
no es de Dios. Nosotros recibiendo de nosotros nuestros pensamientos, planes, va a fracasar. Semilla fe, negando, desechando, recibió la guía de Dios, el corazón de Dios. Luego, sin mirar, entrando cubiertos. Noé despertó luego y sabía todo lo que ha pasado. Y habló su hijo Cam, hijo maldito es. Será siervos de tus hermanos. Ahí podía ver, ¿verdad? Recibió maldición en gran manera. Hoy en día, muchas personas, según su deseo, según su plan, que confiando, luego quiere vivir, que se parece, derecho es, me va a guiar, me va a llevar una vida más felices, más cómodos. Pero en realidad Satanás, engañándoos, guía, luego finalmente destruye y fracasa. Adonías, aunque recibió las gracias, pero él no despojándose, no desechándose, continuamente guardando sus deseos. Finalmente, según ese deseo, su vida llegó y fracaso y muertes. Esa mañana, este año nosotros hemos visto esa situación como coronavirus, cuarentenas, pero nuevamente está pasando y fuertes. El siervo de Dios nos dijo, como según esa situación coronavirus nos afecta, nos da muchas dificultades. Pero esa situación de coronavirus no va a impedir el evangelio. A través de esa situación Dios va a trabajar más grandemente. Nosotros, confiando en Dios, podemos avanzar más que antes. También nosotros podemos desarrollar que nunca hemos pensado anteriormente. Por ese coronavirus, ahora por medio de comunicaciones, millones de personas están escuchando, recibiendo la salvación. Ayer terminó retiro del año nuevo, campamento de coreanos. Mucha gente enviando, agradeciendo por lo que han escuchado. Dios Padre, ese año nosotros no quedaremos avanzando por la fe. Dios sí va a trabajar a abrir. Esta mañana agradecemos y oramos en el nombre del Señor Cristo. Amén. Si esta mañana hasta aquí terminamos. Sí, bueno, gracias, pastor. Ahora también vamos a avanzar. Voy a mencionar los horarios que tenemos para que también puedan participar, ¿no? Los hermanos que nos están siguiendo por Facebook, aquí también los hermanos presencialmente puedan atender. Voy a mencionar los horarios, los cultos y reuniones que tenemos durante la semana. Los cultos que se están transmitiendo por medio de Facebook son las horas piadosas, que son de lunes a sábado, con traducción también en aymara y quechua. Cada mañana puede también participar a partir de las 6 de la mañana hasta las 7 de la mañana, de lunes a sábado, la hora piadosa. Hay un grupo interno, ¿no? Entonces, si algunos tienen interés de poder participar cada mañana, en la oficina también pueden comunicarse y pedir que le puedan agregar en el grupo si no se encuentra, si no participar también, ¿no? Si es parte del grupo. También tenemos los días domingos, el culto general, como el día de hoy, ¿no? El pastor Andrés también compartiendo por la mañana, pueden ver, ¿no? Participar, escuchar la palabra por medio de Facebook, también en Zoom, tenemos en Zoom, tanto también en Facebook, y de la misma manera son con las traducciones en aymara y quechua, a partir de las 10 de la mañana hasta las 12:30, ¿sí? Luego, hoy mismo, domingo, tenemos el culto unido con el pastor Juan Kim, y invitarles, ¿no?, que participen cada tarde del día domingo. Tenemos este culto unido con el pastor Juan Kim. Entonces, participando también podemos escuchar, ¿no?, la palabra
Y hoy también vamos a tener, ¿no?, el culto unido a partir de las 6:30 hasta las 8:30. También de la misma manera en traducciones aymara y quechua. Inviten, ¿no?, para que participen y escuchen la palabra en estos idiomas y así también puedan recibir esa fortaleza en su corazón, ¿sí? Luego los días miércoles tenemos el culto de oración, que también se está transmitiendo y traduciendo en aymara y quechua a partir de las 7:30 hasta las 9:30. Luego los días sábados tenemos el culto de niños, que sería a partir de las 10 de la mañana hasta las 11:30. Si tienen niños en casa también inviten, ¿no?, para que puedan escuchar también la palabra los días sábados. Y los cultos que son por medio de Zoom o reuniones serían los días martes, culto de casados de 7:30 a 9:30, el culto de casados, y también tenemos el culto de casadas, ¿no? Entonces puedan participar y pedir informaciones en la oficina para poder participar, para que les puedan pasar el link, el ID, y de esa manera participar en Zoom. Los días viernes tenemos las reuniones zonales, que serían de 7:30 hasta las 9:30, y esto en coordinación con los guías puede ser tanto presencial o vía Zoom. Entonces, coordinando con los guías pueden participar también, ¿no? Es muy importante escuchar también la palabra, por eso durante la semana tenemos estas reuniones. Y esos serían los horarios, en los cuales también durante la semana tenemos las reuniones y cultos. Tenemos ahora los anuncios. Del 25 al 27 de enero tendremos campaña de niños a nivel internacional con el pastor Oxupar. Así que si tienen niños en sus hogares, ¿no?, que están también quizás por su zona, puedan invitar para que participen. Estábamos viendo una manera para que puedan escuchar también los niños la palabra. Si hay algún miembro que cuenta con Wi-Fi, pueda ayudarnos, ¿no?, viendo un lugar donde puedan poner en una pantalla grande, invitar a los niños de la zona y puedan venir, y también tomando en cuenta las medidas de seguridad, ¿no?, y así participar y puedan escuchar también la palabra con el fundador de la misión, el pastor Oxupar, del 25 al 27 de enero. Luego también tendremos lo que es el Festival de Regreso. Esto es el día de hoy. Hoy en la tarde, a partir de las 3 de la tarde, vamos a tener el Festival de Regreso. Aquellos jóvenes también, o también quizás alguna familia que quiere ver este programa que tenemos, a partir de las 3 de la tarde puede ver, ¿no?, por el medio de Facebook, Zoom también. Entonces participando, como pueden ver en pantalla, ahí está el diseño. Entonces puedan participar, ¿no?, y ver. Luego también tenemos lo que es el Gunios Theology School, es la escuela de teología que también recientemente se ha habilitado para que puedan inscribirse nuevas personas que también están interesados y quieren también fortalecer su corazón con la palabra. Entonces, a través de este estudio de teología por medio de internet, pueden también aprender más de la palabra. Sí, entonces por medio del internet también estamos viendo la manera para que llegue el evangelio a muchos hogares. Y si quieren más información pueden comunicarse con el hermano José Luis Yujra, quien puede brindarles toda esa información, o si no con la oficina. Y cuarto anuncio, tenemos lo que es la convocatoria para nuevos seminaristas. Y así que este tiempo hemos visto, ¿no?, hay varios lugares donde se necesita que el evangelio se predique, varios ministros, y es por eso que se ha habilitado lo que es el seminario, ¿no?, para que puedan ingresar nuevos seminaristas y recibir el entrenamiento, y de esa manera más adelante Dios pueda permitirles un lugar donde puedan llevar el evangelio y predicar las buenas nuevas, ¿no? Entonces aquellos que están interesados puedan pedir las hojas de testimonio de salvación y de llamamiento a la oficina. Y también quinto anuncio, tenemos la convocatoria de voluntarios nacionales, aquellos que quieran también servir como voluntarios tanto a IYF o a la misión, ¿no? Entonces puedan comunicarse con nuestras oficinas. Tenemos tres módulos, sería por 3 meses, 6 meses o por 1 año. Entonces
averiguando puede informarse más. Si desea ser un voluntario nacional que se va a internar aquí en La Paz para poder aprender a apoyar algunas áreas, juntamente con la fundación y la misión. Sí, y es a partir de los 15 años hasta los 30 años, y eso también, como reitero, puede recabar más informaciones en oficina. Luego también informarles, ¿no? Este tiempo se está haciendo el estudio bíblico con el pastor Oxupar. Aquellos que quieran participar, hay 2 horarios, que serían de 7 de la mañana y el otro horario sería 9 de la noche. Y son de días lunes a viernes. Entonces, si quiere participar también durante la semana, viene en la mañana o en la noche, puede participar de estos estudios bíblicos con el pastor Oxupar, que también se están llevando a cabo por medio de internet. Entonces, pueden verificar también los grupos, ahí se van mandando los links. También invitarles, ¿no?, que puedan visitar nuestra página web que tenemos en la misión, Misión Buenas Nuevas Bolivia. También puedan visitar la página. En la página pueden encontrar lo que es la radio, y la radio es Jerusalén Radio, y de esa manera también pueden escuchar la palabra. Esto ayuda a que no puedan gastar muchos megas, ¿no? Mayormente creo que algunos no cuentan con Wi-Fi, pero por medio de esta página que hemos habilitado la radio pueden escuchar también la palabra. Sí, y también reiterarles, ¿no?, porque el día de hoy en la noche también vamos a tener lo que es el culto unido con el pastor Juan Kim. Puedan participar, por favor, a las 6:30. Luego de esto, ¿no?, el último anuncio que tengo, aquellas personas que están interesados, ¿no?, y su corazón está lleno de agradecimiento. Por medio de la cuarentena no pueden venir aquí a la iglesia. Entonces hemos habilitado la cuenta, ¿no?, cuenta bancaria, en la pantalla también van a poder apreciar, para que también puedan dejar su ofrenda o diezmo, para que también, así también el evangelio pueda difundirse en distintas partes donde todavía aún no se ha difundido. Hemos visto que aquí en la iglesia estamos implementando más equipos, ¿verdad?, por medio del internet, y se necesita varios equipos, también mejorar cámaras, todo eso. Entonces, gracias a Dios nos permite, a través de estas ofrendas que van ingresando, poder comprar esos equipos y para que el evangelio se lleve a distintas partes, ¿no? Entonces, si desean, voy a dictar el número: 11 63 64 84 0. Nuevamente, 11 63 64 84 0. Está a nombre de el diácono Jorge Parrado Waldo, ¿no? Entonces pueden depositar esa cuenta, tanto la ofrenda y el diezmo, ¿no? Sí, bueno, ahora tenemos lo que es las reuniones grupales. Entonces agradecemos que nos hayan acompañado hasta esta hora, y también así nuestro corazón se haya llenado de esperanza, ¿sí? Vamos a tener las reuniones grupales, se va a mandar los links al grupo que tenemos de WhatsApp, ¿no? Y si quieren pertenecer al WhatsApp, también comuníquense por favor con las oficinas o con algún miembro que le haya invitado, para que también pueda agregarle, y de esa manera pueda participar de las reuniones de casados, casadas, jóvenes, y así también puedan escuchar más de la palabra, ¿sí? Bueno, muchas gracias. Hasta aquí vamos a dar los anuncios. Nos vamos a ver en la tarde. Muchas gracias.